son esenciales, perdón, son bienes que se reciben en apariencia o se reciben de buena fe o se reciben bajo una figura jurídica que se llama... se volvió la palabra. Bueno, son bienes que se reciben en apariencia, buena fe. ¿Por qué? Porque son bienes que se entiende que se recibieron en el momento en que ustedes empezaron a habitar la copropiedad. Esos son los bienes esenciales. ¿Qué hacen parte de esos bienes esenciales? Pues el artículo 3 nos define cuáles son esos bienes. Básicamente siempre hablamos de los servicios públicos, de la red contra incendios, hablamos de servicios públicos, de red contra incendios, hablamos de los ascensores, que son como esos bienes que ustedes conocen allá internamente, que sin ellos ustedes dicen, venga, sin este bien yo no podría habitar mi apartamento. ¿Listo? Esos son los bienes esenciales. Los no esenciales son, de pronto ustedes allá el parque para recreación de los niños, el gimnasio, el barbecue. Estos bienes no son esenciales. ¿Por qué? Porque si no tengo gimnasio, igual puedo subir a mi apartamento, puedo habitarlo, puedo descansar sin ningún problema. Bueno, eso para tenerlo ahí en cuenta, por ese lado. Seguimos. Bueno, básicamente, ahí nos trasladaríamos al artículo 24 de la misma ley, de la 675 del 2001. Entonces el artículo 24 manifiesta lo siguiente. Dice, entrega los bienes comunes por parte del propietario inicial. ¿Quién es el propietario inicial en este caso? La constructora. Entonces, esta es la palabra, se presume. Cuando yo hablaba de bienes esenciales, trabajamos bajo una presunción. Entonces, en derecho, uno siempre dice que las presunciones admiten prueba en contrario. Por ejemplo, se presume que el ascensor me lo entregaron perfecto, a conformidad. Pero mentira, con el paso, no sé, de 6 meses, 4 meses, me di cuenta que el ascensor tiene una abertura, o que el ascensor se está trabando de manera consecutiva, o el ascensor no está funcionando correctamente. Por lo tanto, se recibió bajo una presunción de que estaba en perfecto estado. Pero en este caso no lo está. ¿Listo? Entonces el artículo 24 pues básicamente nos manifiesta esto. En ese mismo artículo pues empieza a determinar que se entiende que ustedes son copropiedad a partir de que ustedes completaron el 50 más 1, es decir, el 51% de habitabilidad en la copropiedad, que fue cuando ustedes hicieron la primera asamblea que dejaron de tener ustedes como tal provisional. Sé que ustedes son una copropiedad inferior a 30 apartamentos, sin embargo supongo que ustedes tuvieron provisionalidad, que habían unas personas encargadas por parte de la constructora, pues que se encargaban de entregar los apartamentos, de hacer los mantenimientos, de hacer ese tipo de cosas. Se entiende que ellos son los provisionales. Entonces a partir de allí, del 51%, ya como tal, ustedes son una copropiedad. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de las garantías, que es el tema importante. Entonces pues las garantías las manejamos en dos aspectos. Primero, pues el artículo 2060 del Código Civil. Básicamente con este artículo viejito, como ustedes bien saben, el Código Civil colombiano es bastante ambiguo, bastante viejo. Sin embargo, esto era con la normatividad que se entregaba en ese momento. Se decía lo siguiente: el artículo 2060 dice que los bienes adquiridos se reciben en apariencia, en buena fe, por lo cual se presume que se reciben bajo las condiciones de su uso y para lo cual fueron adquiridos. Lo mismo que estamos hablando, los bienes esenciales se presumen de buena fe. Listo, perfecto. Sin embargo, entonces, era con lo que la constructora recibían antes, pero esto dejaba como un vacío jurídico, ¿sí? Y por lo tanto se hacían muchas reclamaciones, había muchas inconformidades. Por lo tanto salió la ley 1480 del 2011, que de pronto es la que más conocemos, que es el famoso Estatuto del Consumidor en Colombia. Entonces básicamente acá hablamos de artículos importantes. El artículo 5, que él nos habla de todo el tema de definiciones de garantías. ¿Qué son garantías? ¿Cuáles son los términos de las garantías? Eso lo habla el artículo 5, el artículo 7 y el artículo 8 de la ley 1480. ¿Sí? Esta ley tiene algo muy importante, tiene un tema que llamamos solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Hablamos solidaridad entre el productor, comercializador y proveedor. Es decir, que en caso de que nosotros nos fuéramos a un proceso, a una demanda o a una reclamación incluso, a la constructora, nosotros solamente no estamos en la obligación no solo de convocar a la constructora,
que es quien nos vendió los apartamentos, sino que en últimas podríamos convocar a quien nos vendió el ascensor, a quien nos fabricó el mismo, porque hablamos de productor, proveedor y comercializador. Entonces hay una responsabilidad solidaria entre todos, la constructora, el proveedor, el comercializador y el productor, que esto no lo tienen casi ninguna otra normatividad. Eso es muy interesante. Bueno, ya digamos que como para no extendernos mucho, en este caso tenemos que empezar a tener en cuenta los términos. ¿Qué términos? La 1480 del 2011 habla de dos términos: un año, que es la garantía que casi todos conocemos cuando compramos un bien o un servicio nuevo, y hablamos de 10 años cuando son temas estructurales. Entonces, por ejemplo, no, yo estoy evidenciando que la torre se está hundiendo, tenemos en las paredes tenemos un hallazgo donde se observa que se está agrieteando de forma, pues, normalmente hay unos asentamientos básicos, ¿sí? Deben haber unos asentamientos, pues porque la copropiedad estaba desocupada, en cambio hoy en día tiene un peso que no tenía antes. Por lo tanto, hay unas grietas que son muy normales, pero ya cuando ustedes ven ese tipo de cosas que ustedes dicen, venga, esto no es normal, es que acá hay una abertura de no sé cuántos centímetros, esto no es normal. Ese tipo de garantías ya las constructoras las deben cubrir durante 10 años. Acá también es importante, antes de que se me olvide, tener en cuenta la póliza decenal. Esta póliza se la exigen a las constructoras. Se llama póliza decenal. ¿Por qué esta póliza? Porque esta póliza cubre justamente esos daños estructurales, porque puede llegar a ser una pérdida total. Si el edificio se abre o se hunde, pues es una pérdida total. Entonces esta póliza cubre este tipo de percances. Bueno, y vamos a entrar a hablar de forma rápida del decreto distrital 572 del 2015. Este decreto distrital solamente aplica para la ciudad de Bogotá, porque es un decreto distrital. Este decreto, ¿quién lo tiene? La Secretaría del Hábitat. Como ustedes, pues, algunos conocen, la Secretaría del Hábitat es como tal el ente regulador o encargado en Bogotá de todo el tema de edificaciones y construcciones. No de emitir planos y licencias, no. Simplemente el tema de estudios de eso eso que fue aprobado por la curaduría. Entonces, ¿qué habla este decreto? Este decreto nos habla de tres aspectos: cuáles son las faltas leves, cuáles son las graves y cuáles son las gravísimas. Entonces, por ejemplo, las gravísimas, lo que estábamos hablando ahora, esas aberturas que uno dice, venga, esto no es normal, por acá se puede partir el edificio, por acá se puede causar un accidente. Las gravísimas y las graves son las que la Secretaría del Hábitat normalmente emite un concepto, sanciona a las constructoras y obliga a las mismas a que subsanen. Las faltas leves, pues son temas que de pronto uno tiene que saberlo manejar al momento en que uno va a hacer la reclamación, porque una falta leve se puede convertir en grave, pero hay que saberlo, digamos, que explicar o decir el por qué podría llegar a ser grave y justificarlo. Pero entonces digamos que es en cuenta tener acá las faltas graves y gravísimas. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo importante de este decreto? Que este decreto nos amplía el término de garantía. Este decreto maneja 3 años, o sea que ya no pasamos de lo que decía la 1480, que nos hablaba de un año, que es muy poquito. Uno en un año no puede evidenciar muchos daños, mientras que en 3 años sí. ¿Desde cuándo se contabilizan estos 3 años? Ahí tenemos que tener en cuenta el 51%, cuando empezaron a ser copropiedad, y también desde cuándo se entregó la primer vivienda o el primer apartamento. ¿Por qué el primer apartamento? Porque en el caso de ustedes, como no son sino 28, no es como de pronto acá, donde la copropiedad que yo administro, que es por etapas: primero me entrega una torre, después la otra. Entonces uno empieza a ver los términos diferentes. No puedo comparar el término de la torre 2 con la torre 1 si fue entregada primero la 1 y después la 2. En cambio, ustedes no sé cómo fue la entrega, pero pues ustedes sí lo conocen perfectamente. Entonces, a partir de que entregaron el primer apartamento, debemos empezar a tener en cuenta todo el tema de garantías. Entonces, con este decreto son 3 años. ¿Listo? Bueno, ¿qué es importante acá? Bueno, es importante que ustedes vayan solicitando pues toda la documentación a la constructora, ¿sí? Normalmente las constructoras son muy reacias en entregar documentación, o intentan, pues, como, pues la palabra no es mamar gallo, de pronto como no ser muy proactivas
para entregar estos documentos. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos de pronto quieren decretar la morosidad. ¿Qué es la morosidad? Es decir, venga, es que nosotros hemos tenido voluntad de recibir, pero el consejo no ha permitido, la administración no me deja recepcionar. Entonces es importante, en este caso como tal, estar muy encima de la constructora y todo dejarlo por escrito. Hacer peticiones a la constructora pidiendo sobre todo los siguientes documentos que son importantes. El certificado de habitabilidad, este los pide la alcaldía municipal, en este caso de la localidad en la cual ustedes viven. También es importante pedir, bueno, digamos, podemos tomar acá nota la ley. La ley 1796 del 2016, permítame les digo el artículo. 1796 del 2016, iniciando, pero básicamente es el artículo 3º, dice lo siguiente: revisión de diseños y supervisión técnica de las edificaciones. Parágrafo: la revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de 2.000 metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, si son mixtos, comerciales, no importa, será realizado a costo de quien solicite la licencia con un profesional particular calificado. ¿Qué significa esto? Hay que mirar cuántos metros construidos hay en esa copropiedad. Si esta supera los 2.000 metros cuadrados, están obligados a tener una certificación independiente de un grupo de profesionales independientes, los cuales iban haciendo un informe detallado de cómo se hizo o se ejecutó la construcción de la copropiedad. Este informe, ¿por qué es importante? Porque en ese informe pueden haber observaciones, las cuales debieron haber sido subsanadas por la constructora. También es importante solicitar, bueno, igual yo les voy a enviar un listadito. Yo me comprometí con Cristian y con algunas personas que he hablado de allá, les voy a enviar un listado de cuáles son los documentos que ustedes deben empezar a solicitar con la finalidad de que ustedes puedan empezar a validar en qué estado está la copropiedad. No sé si hasta ahí me hice entender.